Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y estamos transmitiendo aquí el canal 35 en TV UJAT y se va manejando. Estamos en el 107.3 de FM y este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación. Pues les saludamos ahí en casita si está sintonizando este canal. Gracias por sintonizarnos y si va manejando y escuchando 107.3 FM, la voz universitaria, pues gracias por sintonizar también nuestra emisora de radio. Y antes de comenzar el programa, permítanme presentar a mis amigos, las damas primero. Gracias, maestro. Muchas gracias nuevamente estando aquí en este hermoso programa de que hablemos de economía. Pues, aprendamos de economía. Y sigamos hablando y aprendiendo de economía, que hay mucho que aprender, sobre todo con estas nuevas tendencias. Muy bien, maestra. Mi querido Bolívar. Vero, bienvenida a la nueva cuenta. Maestro Paz. El tema es muy actual para un economista. ¿Verdad que sí? Para aprender economía. Fíjate que yo pienso que sí, porque hay dos cosas muy interesantes. En primer lugar, vemos la dinámica que se va manejando en el mundo, por ejemplo, México. ¿Y por qué México? En el contexto mundial, yo revisaba algunos datos hace unos días y checaba que dice un interrogante, decían, ¿y por qué México? ¿Por qué México? Por una sencilla razón, por mucho que se diga y por mucho que se critique a la administración actual, el mundo ve a este país de otra manera. Por ejemplo, dice, ¿por qué la economía de México es importante? ¿Y por qué México? Yo me quedé con esa pregunta y reviso la información que se maneja. Hay puntos fuertes importantes en el contexto mundial. Por ejemplo, la ubicación que tiene este país nuestro, prácticamente en un punto importante. La economía mexicana es la número 2 en América Latina, de las más importantes. Era número 1, era Brasil, hoy es México. ¿Por qué razones? Porque se dejó de atender algunos indicadores que no permitió que siguiera siendo la número 1 a nivel mundial, a nivel de América Latina. Luego, es la número 15 a nivel mundial. Esos dos indicadores fundamentales hacen que ¿por qué México? ¿Y por qué México? Se hace la pregunta a nivel mundial. Entonces, revisando todo este esquema de la economía mexicana, hay puntos que a mí me parecen interesantes, por ejemplo, el crecimiento económico. Durante muchos años, 60, 70 del 4% más o menos, 80 desciende al 3%. Y en la medida que va bajando, se manejaron durante 2 sexenios un crecimiento del 2.3, 2.4%. Pero creció. El contexto mundial de hoy es 1.7 el crecimiento a nivel mundial. ¿Por qué México? Por ejemplo, la política monetaria. Una política monetaria bastante restrictiva que busca equilibrar el peso, busca evitar los cambios bruscos inflacionarios. Es una política monetaria que trata de conciliar la economía, de equilibrar la economía. La política fiscal. El gobierno hoy actualmente ha dependido menos del petróleo. Antes el presupuesto era el 40% de lo que cubría el petróleo. Hoy el 16%. O sea, vemos que también esa política fiscal se ha enfilado a buscar nuevos gentes que aporten, nuevos contribuyentes que aporten. El porqué de la calificación de riesgo, dígase lo que se diga. El gobierno mexicano está en buenas condiciones porque tiene comprometido solo el 43% del Producto Interno Bruto de deuda pública. Argentina tiene el 80%, Brasil tiene el 83% y Venezuela más del 80%. Entonces, vemos que por más que Moody's y demás califiquen, porque no dieron los 300 millones, una vez así yo lo leí y lo vuelvo a repetir, le pagaba el gobierno, claro. Obviamente, esa calificación de riesgo. 2, el sistema financiero. En este país hay 51 bancos, de los cuales 20 son los que manejan la parte financiera de este país. Potencia comercial. Estamos hablando de que este país es el que a nivel mundial creo que es el 9º más o menos exportador de las cosas que exporta este país nuestro. Obviamente es el 13º, es el primer exportador en América Latina. Y es el 13º a nivel mundial. A nivel mundial, 13 o 14 a nivel mundial. Entonces, como país exportador, es importante. Destino de inversión. Unos manejan que somos el número 10, o el 16, o el 9. Pero se ha convertido en la economía mexicana un destino importante de inversión. Entonces, yo creo que por ahí va la plática de este tema del por qué México, por qué la economía mexicana es una de las más sólidas y abiertas en el mundo. Sí, yo considero que con una población
de alrededor de 130 millones de habitantes. Más o menos. Con una historia cultural como la que hemos manejado aquí, una rica pues, cultural y de gran diversidad, una geografía favorable. Yo creo que bueno, y aparte de los abundantes recursos naturales, creo que le dan ese toque para que nuestro país se considere como atractiva, como que puede dar el salto. Porque a pesar de todo eso, a pesar de tener todas estas condiciones, falta algo, como que falta algo para que despunte. Por ser este punto que maneja, ¿no? Es algo que está atorado ahí, maestra. Sí, pero definitivamente, ¿no? La credibilidad que tiene nuestro país ante el mundo, cómo nos están viendo, cómo nos ven nuestros grandes inversores, pues nos están viendo de buena manera. Nuestro país ha venido creciendo sostenidamente y de manera constante. Entonces, eso es una realidad. Las calificadoras, por supuesto, tenemos la calificación de 3 veces A, que es la calificación más alta que se le puede dar a un país en cuanto a su credibilidad financiera, por supuesto. Y estamos calificándonos en lo más alto. Entonces yo creo que vamos por buen camino. O sea, nos están viendo bien, nos voltean a ver nuestros grandes inversionistas de buena manera y creo que tenemos que aprovechar esa parte, ¿no? No es de gratis, pero ya lo vamos a ver más adelante. Uno de los 7 puntos que comentamos hace un ratito sobre por qué es una de las economías más sólidas y abiertas. La economía de México es una de las más abiertas en América y quizás las del mundo. Aunque se retomen algunos matices del bienestar, de la economía del bienestar, porque es obvio, no puedes dejar una población sin ingresos o con ingresos bajos, o una población empobrecida, una población que más de 12 millones de personas son en extrema pobreza. Tienes que atender esa parte de la economía del bienestar, pero no se ha cerrado, el actual gobierno no ha cerrado la economía, es una economía abierta, con sus planteamientos de una economía como tal, ante una economía al mercado libre, ¿no? al libre mercado. Entonces yo creo que por ahí está el asunto. Por ejemplo, revisaba en el caso de la política monetaria, que se ha criticado mucho, una política monetaria que trata de frenar la inflación. Se habla de 3.4, 2.7, por ahí, sí. 2.7. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Equilibrar la economía. De que el peso mexicano, yo leí por ahí que es una de las 10 monedas más fuertes del mundo. Somos 200 países en el mundo. Y dentro de ese contexto de 200 países en el mundo, el peso mexicano es una de las más fuertes. ¿Decías algo? Sí, yo me refería a la parte de que México no debe crecer con respecto a su programa social, ¿no? Yo creo que la inversión debe tener ya una participación ya, tanto pública como privada, porque es lo que va a reforzar la otra parte del crecimiento, ¿no? O sea, no nomás basarse en los programas sociales, en los programas asistencialistas, porque no podemos crecer así. Tenemos que hablar de la inversión. Claro, pero esa parte de la inversión no le compete al gobierno mexicano. ¿Qué tú como gobierno qué haces? Facilitar todo. ¿Qué bueno lo facilitas? Creando infraestructura, poniéndote creando todo. Inversión, por supuesto. Claro, las condiciones. Todas las condiciones que se requieren. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Quizá, como tú decías, el caso de los programas sociales, tú sabes que el gobierno cuando tiene, lo decía el viejito Keynes, ¿no? El efecto multiplicador del gasto público es ese. No crece la economía, no hay consumo, según los datos que maneja INEGI. Pero los programas sociales que se le dan a los jóvenes, a las madres solteras, a las personas de la tercera edad y a grupos vulnerables de la sociedad, es otra forma de cómo hacerle llegar dinero a las personas para y reactivar la economía, o sea, empezando obviamente con la parte más vulnerable de nuestro país, ¿no? Que son esos ancianos que no tienen ese ingreso fijo, que ya ahorita tienen un ingreso, que van a invertir, que van a empezar a comprar, igual los grandes programas sociales que las madres solteras, a estos muchachos que ponen a trabajar, que están trabajando ya como parte de un servicio social, pero que es remunerable, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es bueno que se esté activando. Es otra forma de ver el gasto social. Sí, por ejemplo, el medio rural. En el medio rural tú vas a una comunidad, por decir al medio, una ranchería. Esas personas tienen el pollito, tienen el puerquito, tienen la vaca,
tiene el maíz, lo que necesita para comer, pues no tienen liquidez. Así es. No tienen para comprar las cosas que se necesitan. Sí. Ropa, calzado, otras cosas. ¿Qué hace el gobierno con el programa social? Le pone otro giro. Ok, siémbrame 2,5 hectáreas de frutales o de maderas finas. Del que fuera. Yo te pago tanto mensual y la sostienes. Doble propósito, uno, y triple también, uno. Le das liquidez al medio rural, que tengan dinero las personas, que complementan con la alimentación de sus animales que ellos se proveen. 3, contribuye al medio ambiente. Es un grito mundial el rescate del medio ambiente. Sí, habla de la reforestación. A nivel mundial. No es un programita para nosotros, es un grito que hay. Así En es. el caso de Brasil, que se quemó la mitad del Amazonas, ves en el desierto del Sahara, ve con África, con otras zonas desérticas que hay, que se han deforestado. No vayas muy lejos, aquí en la Lacandona, aquí en el propio Tabasco, nuestro propio país. Ahí salen algunas series de comerciales en la televisión donde señalan que se ha quemado no sé cuántas miles de hectáreas y están deforestadas. Es un rescate de la cuestión forestal y medio ambiente en nuestro país. ¿Y cómo no pues apoyas a esa parte? Claro. No se puede negar que gobiernos anteriores tenían ese programa, pero lo venían como una parte social. Así es, nada más. Sembraban el arbolito y a ver quién lo cuida, ¿no? Decías. Sí, en el caso del norte, pues ahora con el incendio también, ¿no? Este programa de reforestación, obviamente no es un programa a corto plazo, pero sí va a tender a combatir ese problema, pues, de deforestación. Pero así es, regresando al tema, porque bueno, todo está impacta. interconectado. Es que todo impacta, maestro. Entonces tenemos que ir pensando en cada una de esas de esos programas sociales que efectivamente a muchos les parecerá que no está funcionando, pero realmente a los que les está llegando están activando desde sus trincheras, desde sus casitas, la economía de nuestro país. Porque todo está interrelacionado, está conectado. Sigo platicando el tema, ¿te parece? Pues, claro que sí. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema acerca ¿y por qué México? Una economía de las más sólidas del mundo y abiertas al mundo. No es una economía cerrada, ni proteccionista, ni nada. Aunque se diga todo lo contrario. El gobierno lo que está haciendo es atender a ese grupo vulnerable que no tiene ingresos. Está preocupado por este aumento de salarios y dice él que el mínimo para en 2 años más ya va a ser de 200 pesos el mínimo y de ahí para arriba. Sí, Bueno, como crees que la inflación en esa medida se va a ir ajustando. Eso ajustando el salario. Más una de las cosas que comentamos en el programa pasado de contemplar el TEMEC, Tratado Comercial México-Estados Unidos. TEMEX. El TEMEX, hablando de la política monetaria. Comentamos hace un ratito este tema de por qué la política monetaria es restrictiva en este momento y el gobierno quiere ver transitar de una política monetaria restrictiva a una política monetaria expansiva. Las razones por qué restrictiva. Dicen ellos que retirar circulante evita inflación, evita algunos problemas dentro de la economía. Pero si no hay consumo, si no hay gasto, si no tiene ingresos las personas, no crece la economía, no hay consumo. Se estanca. Entonces, el tránsito está de una política monetaria restrictiva a una expansiva. Decíamos por qué razones. Sí, de hecho veíamos nosotros estos eventos que han ocurrido, que han promocionado el consumo, ¿no? Como por ejemplo el que acaba de pasar el Día de Muertos. Veíamos, ¿no? O sea, una manera de cómo se puede reactivar en estas partes, o este sector, esa parte de la población, ¿no? Dándole ya a esa población ingresos para el consumo. Por eso, o sea, se transita a la política expansiva. La gente tiene que tener un dinero, ingreso en la mano. Y que ese es el fin de los programas sociales, finalmente, ¿no, maestro? Al final, en eso descansa prácticamente la gente con ingresos. En el caso de la política fiscal, yo les comentaba al principio del hecho de que el 40% de los ingresos del gobierno, en el cual fundamentaba su gasto público, era por el petróleo. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así, o sea, ok.
Ya no es así. Se entiende de que con esos ingresos que supuestamente combatió, le da la entrada a otro concepto, ¿no? Claro. Ya no necesariamente ese por concepto del petróleo. Pero también está la parte de recaudación fiscal, que va a mejorar esa recaudación. El presupuesto del gobierno actual es 6 billones. Sí. Es el gasto, un poquito más de 6 billones. Y leí en el dato cuando analizamos el gasto público del 2020, 5 y cacho billones es por captación. El resto por ingresos que percibe de sus instituciones, organismos, y eso lo destina para el gasto. Y dice que sí va a haber un endeudamiento de algo de 300 mil millones de pesos. Pero la captación se va extendiendo, el abanico se va abriendo cada vez más y obviamente hay más personas o más contribuyentes y va dependiendo menos el petróleo. Claro, se abre la base gravable, se amplía la base gravable, ¿no? Y obviamente el que más gana, más impuestos, ¿no? Mayor ingreso, mayor impuesto. Esa es la norma, ¿no? Decías. Sí, pero definitivamente, ¿no? México, por ejemplo, actualmente es uno de los países que más tratados comerciales tiene a nivel mundial. Tenemos más de 13 tratados comerciales. México es el que tiene más tratados comerciales, pero el que funciona o el importante es el que tiene con Canadá y Estados Unidos. Se le califica como llegando a este tema que está tocando, como una potencia comercial exportadora. Okay. Lo que decía hace un rato. Es el primer exportador en América Latina. Se convierte pues en la 11ª potencia comercial. Sí, a nivel mundial, decías, 12 tratados de libre comercio. Así es. Sí, así es. Significa que tiene un vasto mercado para comercializar, que ahí deben aprovechar los empresarios mexicanos. Es un mercado que hay amplio. Pero no sé, unos programas anteriores revisamos de que la empresa, el empresario mexicano, su capacidad de producción está solo al 60%. El resto lo completaba importando. Entonces yo creo que lo que tiene que visualizar ese mercado potencial y que existe en este momento para exportar. Decía, te quité la palabra, pero... No, sí, maestro, es que estaba yo viendo un dato de la Organización Mundial de Comercio, que estamos trabajando, que somos el décimo país, estamos ubicados en el 10º lugar de importadores, estamos trabajando más, estamos enviando más aguacate, estamos trabajando más con toda la parte de la cerveza, con todos estos productos que nos permiten ir creciendo. Todo impacta, efectivamente, ¿no? Hay tratados más importantes que otros porque son los que más estamos manejando, pero está esa parte del comercio de ingresar esa parte para la activación de la economía, ¿no? Claro, y prácticamente hay un sector muy importante que apoya mucho las exportaciones, el sector servicios. La actividad industrial que apoya mucho es la armazón de vehículos. Por ejemplo. Somos uno de los exportadores de vehículos que no son nuestros. Obviamente que aquí le envían todas las refacciones. Maquilamos, ¿no? Nos ensamblamos y se van. No es un producto que nos deje mucho a nosotros, que nos deja un empleo. El empleo y ya. La parte competitiva de la empresa. Algunas refacciones que se compren aquí con mexicanos, con fabricantes de refacciones mexicanas. Pero impacta en el rubro empleo. Y eso estamos ya es parte de esta activación. Pues sí, pero ahí es lo que da. De ahí los servicios. Hace unos días comentábamos de que por qué siempre insisten en recesión en la economía. Pero decían los especialistas que un sector que ha impulsado fuertemente el crecimiento de la economía es el sector servicios. En él descansa el 62%. Sí. ¿Decías algo? Es significativo esta parte pues para el crecimiento. Es importante. 62%, imagínese usted. Entonces, ¿qué significa eso? La fuerza laboral está ahí en ese sector servicios, obviamente con el 62%, sigue el sector industrial con el 31%, y luego ahí la fuerza laboral es alta en el sector industrial
y el sector primario solo aporta el 2.3 y así vamos buscando. Obviamente no es posible, no podemos negar que es una economía importante la economía mexicana. Decías, Vero. Sí, que tenemos que reactivar de una u otra manera con programas sociales o con algunos otros programas la parte del sector primario, que es la fuerza de nuestro país. Tenemos suficiente para crecer en ese sector, definitivamente, pero tenemos que activarlo, tenemos que invertir, tenemos que jalar esas inversiones extranjeras para que podamos trabajar en nuestro sector primario. Se habla de más de 31,000 millones de dólares. Considero, estoy de acuerdo con Bere, que precisamente es esa inversión la que se requiere aquí para crecer. Es decir, debe aunarse pues con la inversión nacional. Es la única manera de que, porque se pide un crecimiento cada vez más sólido, más fuerte. Yo la pregunta que me hago, ¿qué está pasando con el inversionista nacional? Hay reuniones y más reuniones y encuentros con el presidente, desencuentros con el presidente y con el secretario de Hacienda y con el secretario de Economía. Pero no termina de fraguar, no termina de consolidarse, ¿no? ¿En dónde está el problema de no invertir? Para poder destrabar esa parte. ¿No? Porque efectivamente cualquier política fiscal, cualquier política ahí empieza un incómodo, ¿no? Por ejemplo, la tasa impositiva. Okay, se molestaron. ¿no? La factura apócrifa también se molestaron. Entonces, no quedamos bien. Todo les molesta. Pero no porque sea un nuevo, es que se va a poner en práctica. No le molestó. De por qué como delincuente me van a tratar si hago una factura falsa. ¿Para qué la haces falsa? Entonces, estás consciente de que estás haciendo algo malo, no lo hagas. No lo hagas. Algo está pasando porque demasiada reunionitis, como decimos nosotros, han tenido con el presidente, con el secretario de Hacienda, con todos, con el Congreso, con los diputados, con los senadores. ¿Por qué no invierten? Yo siempre he dicho, y no sé si me equivoqué, de que el único responsable que hace que crezca o no crezca el Producto Interno Bruto es el inversionista privado, porque el gobierno ¿en qué invierte? En obras de infraestructura. ¿Para qué lo invierte? Para peinarle todo, ponerle pavimentado todo al inversionista privado. Así es. ¿Qué necesita? Energía eléctrica te la pone el gobierno. Una carretera te la hace. Un puente te lo hace. Condición de un puerto te lo hace. Infraestructura. Por supuesto. Sí, y además también le corresponde al Estado hacer obras sociales. Claro. Escuelas, hospitales. Claro. Entonces, en la iniciativa privada, junto con la del Estado, deben pues unirse. No puede ser nada más el Estado, porque el Estado no fabrica ni camisas, ni coches, ni tazas, ni papel, no fabrica nada de eso. El inversionista privado es el que lo hace. Entonces, ¿por qué no invierte? ¿Por qué? ¿En dónde está el atorón de no invertir? Todo lo que el gobierno pone le molesta. Claro. Creo que ahí no hay buen entendimiento pues, entre esos dos sectores, el privado y el gobierno. ¿En dónde está ese mal entendimiento? Me atrevo a preguntarte, Bolívar. Bueno, yo siento que en las condiciones que ellos consideran no favorables. Porque si hablando de política fiscal, viste el descontento, ¿no? La cancelación de ciertas obras, un descontento, ¿no? Entonces siento ya no te condono impuestos, se molestaron. Ok, sí, entonces creo yo que no debe haber una parte en la que puedan conciliar y ir los dos en la inversión. Porque la inversión es la que va a generar valor, pues, Por eso, pero yo en tu gobierno invertiste. Pero tú, ¿por qué no inviertes? Pero no inviertes, a veces la situación, pues, que no hay esa, ¿cómo le llaman? No hay esa empatía, pues, entre ellos. Pero esto ya no es de empatía, es el que vea la cosa como negocio. Se están presentando todas las condiciones para hacer una buena negociación. Tenemos una buena política fiscal, mucho mejor que años atrás. Muchísimo mejor. Sí, pero en esta última decisión que hubo de la política fiscal, pues ellos ya no, ahora sí ya en esa parte ya no van con el gobierno, ¿no? No quieren pagar impuestos. No quieren pagar impuestos, o sea, esa es la verdad, ¿no? Comparan con cuánto ocurría en el pasado, de condonación de impuestos, devolución de impuestos, o sea, tantas. Yo no entiendo, critican al Estado porque condona impuestos, porque no capta impuestos. Y finalmente. Y critican porque ya no les devuelven los impuestos. Porque no les regresan los impuestos. No se entiende esa parte, ¿no? Esa parte había que sentarse y tratar de entender por qué no invierte el sector privado como dijo, Fue un compromiso que amarró.
pero obviamente se sienten afectados por canonjías que tenían en gobiernos Y que ya no anteriores. la tienen ahora. Pues, ¿no? Seguimos platicando de regreso, ¿te parece? Ok. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando el tema de ¿y por qué México? ¿Por qué México es una de las economías sólidas y abiertas en el mundo? Es la 15ª economía importante en el mundo y la número 2, la número 1 en América, ahora la número 1, los 2 en América. ¿Por qué vamos cerrando el tema de esa economía? ¿Por qué esta economía nuestra es sólida? ¿Y por qué no acabamos de entender nosotros el lugar importante que tenemos en el contexto mundial sobre este tema de la economía? Bolívar. Sí, siento que, bueno, México, como dijimos al principio, tiene todas las condiciones pues, para poder estar allá donde pretendemos. ¿Por qué no vamos? O sea, como que algo está pasando, como que algo está trabando a este proceso y es lo que no le permite pues, avanzar. Una de ellas era la pobreza. Claro. Que esa pobreza se ha venido ya diluyendo en los últimos tiempos. Claro. La inflación, bueno, ya estamos a 2.7, 3. 2.5, algo así de esta Ajá. parte. Entonces, esos detalles siento yo que como que son las trabas para que la economía mexicana despegue. Tú, Vero, ¿cómo lo verías por ahí? Yo siento más también, maestro, que es, aunando a todo lo que comentó el maestro Bolívar, la parte de credibilidad. O sea, los de afuera nos ven bien, pero nosotros como que no creemos todavía este proceso que está, o sea, como que no le apostamos a este proceso que estamos viviendo. Yo siento que es la parte de credibilidad por parte de nuestros inversionistas mexicanos, o sea, los nuestros. La confianza. La sí. confianza, por supuesto. Confiar en que vamos a crecer y tenemos que crecer en conjunto. No podemos crecer de manera aislada, ¿sí? Tenemos que apostar a lo que estamos viviendo. Tenemos excelentes puntos, tenemos dentro de nuestra economía como sólida, caracterizada como sólida. En este momento, pues tenemos grandes grupos, grandes puntos importantes. Estamos creciendo un 2.2%. Tenemos una excelente política monetaria, la política fiscal está aumentando, las calificadoras estamos bien vistos. Tenemos que aprovechar todas estas ventajas que estamos viviendo actualmente para creer en nosotros e invertir. Yo me atreví a anotar estos puntos que mencioné de 7 puntos importantes que se hacen fuerte la economía, que es el indicadores como el crecimiento económico, la política monetaria, la política fiscal, las calificaciones de riesgo que hacen las calificadoras, el sistema financiero, uno de los sólidos en el mundo, una potencia comercial, un destino importante de inversión extranjera. Si nosotros como mexicanos, como empresarios que están a aquel lado, no alcanzan a ver esta situación, entonces no vamos a dar ese paso que tú decías hace un ratito. Porque están los inversionistas privados, están enfrascados en una serie de conflictos de no empatía con el gobierno actual. Así es. Y no alcanzan a ver todo lo que el gobierno actual realiza para que ellos se sienten a invertir. No entiendo por qué se quejaron de las facturas apócrifas, no entiendo por qué se quejaron de que ya no le van a devolver impuestos, no entiendo por qué se quejaron de que tienen que pagar impuestos, no entiendo de por qué deben invertir en áreas importantes, no entiendo la posición de ellos. Es la clásica situación de la casa, ¿no? Donde entre todos los hermanos contra todos y nadie hace nada por mejorar nuestro sistema de vida y nuestra casa. Esta casa se llama México, ¿eh? Así es. Y ojalá pudiéramos visualizar todos del contexto, cómo nos ven afuera. Yo he estado a veces fuera del país en varias ocasiones y es otro panorama que tienen de nosotros, de México y los mexicanos, pero nosotros mismos no nos la creemos. No las creemos, así es. No logramos entender esta parte que nos hace ser diferentes. Así es. También yo siento que una de las condiciones que también se varían mucho acá es esta famosa guerra comercial entre Estados Unidos y que debíamos aprovechar nosotros. Y es una parte pues que no podemos, o sea, no aprovechamos y debíamos estar ahí. Claro. Creo que ahí hay una parte en la cual tenemos la oportunidad, ¿no? Pues qué bueno. Y la otra, pues ya darle celeridad pues al TEMEC. Ha estado ahí por cuestiones políticas nada más, tanto para un país
como para otro, pero no se le da la celeridad que debe y que esta es una oportunidad. Ya hace un rato hablamos del contexto de la economía mexicana, que somos la número uno en cuanto a exportación en América Latina, número 2 en América Latina. Y el tema ahí viene amarradito lo que estamos hablando, el caso de los países de América Latina y su situación de ellos. Son países que de alguna manera un panorama que tenemos de ellos en países más endeudados, quienes han crecido, organismos como el Fondo Monetario Internacional se atreve a decir que solo crecerán en el 1.9, por ahí en promedio hablaban ellos, y otra, según el Fondo Monetario, dice, es una enorme preocupación que en los últimos 3 años estos países americanos, de México hacia abajo, se han endeudado enormemente. Y dice el Fondo Monetario, es preocupante porque, por ejemplo, señala una lista de países como Venezuela, Argentina, Brasil, Salvador, que están del 70 hacia 80% de endeudamiento del Producto Interno Bruto, y seguimos bajando. Llegamos a México, que es el menos endeudado, con un 45.3% de su Producto Interno Bruto. Por ahí va la plática, ¿dirías algo, Vero? Sí, finalmente, si ya entramos al rubro de América Latina, ¿no? Igualmente, los inversionistas extranjeros tienen que ver a América Latina como una oportunidad de inversión. Claro. Tenemos que mandar esa imagen de credibilidad. Yo creo que por ahí va este asunto, pero la preocupación que hacía el Fondo Monetario es, imagínate, Venezuela el 80.9%, pero un país con una riqueza importante de petróleo y demás. Argentina con el 80% de deuda que tiene comprometida en su Producto Interno Bruto. Brasil con el 79%, 78%. Y seguimos platicando por este tema, pues vamos bajando. Dice el Fondo Monetario, estoy preocupado por esa deuda. ¿Para qué se lo das entonces? Por ejemplo, se preocupó por Argentina. No te preocupes, pero no dejan de ganar, ¿no? Por eso, estoy preocupado, leo por ahí, en una nota que saca el Fondo Monetario. Tenemos una enorme preocupación porque en los últimos años los países de América Latina se han endeudado enormemente. Hablan de cifras de 80 y demás %. ¿Para qué se lo das? Sí, por el caso de Argentina, un 95% del PIB. Imagínate. Es enorme. Eso ¿Para qué se lo das? Ahora, no es el último. Estados Unidos tiene como el 1000% de su Producto Bruto comprometido. Pero eso la economía número del mundo. Por eso, pero ¿a qué le das si no te lo va a pagar? Le dio creo que 75 mil millones de dólares, algo así, a los argentinos, a Macri, para cubrir un compromiso de los que no logró visualizar el comportamiento del inflacionario de Argentina y la contracción de la inversión, de la producción y del comercio. ¿Y cómo lo compensó? Con préstamos del Fondo Monetario. Sí, claro. Si estás preocupado, ¿por qué se lo das? Así es, y más. Y se van dando más. Y Brasil también comprometido totalmente, 78%, imagínense. Brasil le tengo un 77%. 78%, ¿no? Son muy altos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se lo da? Vuelvo a repetir, insisto, si estás preocupado, no le des. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay fondos escondidos en el Fondo Monetario de los socios de ese capital que anda dando vuelta en el mundo y que anda buscando dónde encontrar acomodo y que sea seguro. Es seguro que tus dineros se los deja un gobierno prestado. ¿Cómo se lo das? En bonos que él te da a ti. Y te dice, te lo voy a pagar en 10 años, te lo voy a pagar en 20 años, en el tiempo que señale. Y durante ese tiempo que tú tienes esos bonos del gobierno, te está pagando intereses. Son seguros, pero no consideran seguro lo que tú compras en la bolsa de valores, porque compras acciones de organizaciones productivas que mañana no sé cómo van a estar. Así es. Un problema crítico que se dé, un golpe de Estado, una evaluación que se dé a nivel mundial, crea que muchas empresas quiebren. Revisen el mundo actual. Empresas, me mandaron un día un WhatsApp donde ya no existen empresas de hace 10 años atrás. Así es. Ya no están. Empresas mundiales. Entonces, eso es inversión no segura. No es segura. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que se dan en el mundo, de la falta de mercado, de consumo, o de inversión, o de comercio mundial, afecta a estas empresas. Por eso, atrás del Fondo Monetario, hay ese capital fuerte que circula en el mundo y dice, ¿sabes qué? Acóbalo con el gobierno fulano.
Sí, porque no, me lo va y a pagar, está decías, Por quiero no, no, la sí. palabra. No, maestro, sí, definitivamente qué estrategias pudiéramos nosotros utilizar, no nosotros, qué estrategias nuestros países latinoamericanos pudieran usar para quitarse ese estigma que tienen, porque finalmente esa desacreditación del Banco Mundial, imagínense, o sea, si yo sí le sigo prestando, finalmente su rubro va a ir aumentando, y qué inversionista va a querer apostar en su país, ¿no? Teniendo esa deuda tan increíblemente Yo me pregunto, enorme. El Salvador, No, maestro. con el 76.3% de su producto comprometido, Sí, del sí, PIB no. comprometido, ¿No? ¿por qué le das? ¿Cómo responde El Salvador? ¿Cómo respondería El Salvador la deuda que tiene? Obviamente Piensa. quizás sea mucho menor que México, ¿no? Aquí hay como 10 billones que se deben. Allá pues quizás sean 2.000 millones o una cosa así, pero es alta. No deja de ser alta, ¿Y por en supuesto. qué se invirtió? ¿En qué se Sí, gastó? sí. Entonces, esas son las cosas que había que cuestionar, esa inversión pública de endeudamiento que hay. Aquí eso es bajita, es la más baja, de 45%. Pero ¿en qué se ha invertido todo ese dinero que se ha pedido prestado? Según la CEPAL, dime. Sí, bueno, Según la CEPAL dice que hay una enorme preocupación porque el 80% de los países de América aumentó su deuda. En 2018 De América Latina. De América Latina. Obviamente dicen que se preocupan, pero ¿en proyectos de qué? ¿A qué se hicieron esa deuda? Y hablan de que están preocupados porque el crecimiento de este continente nuestro, en promedio, crecerá solo el 1.7%. Y no, todo ese tipo de preocupaciones y angustia que tienen esos organismos, ¿por qué será? porque, o sea, fíjate que también puede ser esto manera de salvar su economía. De endeudarse, una capacidad de endeudarse tan enorme que el servicio de la deuda rebasa su capacidad de pago. Yo no entiendo de la otra forma de cómo más endeudarse, pues. Si ya llegaste hasta un Se convierte en una bola de nieve, ¿no? límite porque el servicio de deuda va en aumento. En aumento, y va ¿no? creciendo, y va Que creciendo. casi llega prácticamente más del 25% de incremento de servicio de deuda. Entonces, hay una capacidad de endeudarse tan fácil, pues, en detrimento, pues, a su crecimiento, ¿no? Porque esas economías no crecen. Fíjate Una que- deuda tan, Pues Argentina, tan ¿no? alta. El decremento de Argentina, menos 1.8%, imagínense. O sea, ese... Sí. No, Fíjate que hay un detalle muy importante que quiero comentar a usted regresando del corte. Regresamos. Bueno, seguimos platicando estos temas de América Latina y toda esta problemática que se ha generado en torno a ella. A pesar de todo lo que decimos, hay algunas recomendaciones que tiene el Fondo Monetario y sobre todo la CEPAL, que en primer lugar dice que estos países deben hacerse visibles para ser atractivos por la inversión no tan más nacional, sino extranjera. Y que no solo una actitud de qué ya estoy, sino que cómo enfrentar la revolución industrial tecnológica, que sería la cuarta revolución, cuarta T iba a decir, la revolución industrial que ya está encima, y la otra es que con esta revolución se han destruido empleos, pero cómo enfrentar para generar otros empleos. Y la otra parte es que recomienda la CEPAL esa alianza que debe darse entre el sector privado y el sector público, porque solo así serían fortalecidas, porque realmente ahí veo yo la visión del viejito, del Keynes, ¿no? De que decía, solo el sector público puede hacer que se dé como un efecto multiplicador. Comentamos esta parte porque siempre usted comentáramos también quiénes son los que van a crecer más. Sí, creo que como un apalancamiento, ¿no? Ajá. Fíjate que la idea no es tan mala, o sea, que asociarse, no asociarse, sino unión La famosa empatía que tú decías, ¿no? de entre el sector privado El sector y el público. sector público. O sea, creo que yendo dos de la mano,
con la rectoría del Estado, siento que pasa. Como cuando la economía mixta. Con la economía mixta, exactamente, así es. Con la rectoría del Estado. Y solo se hace fuerte. Yo Estado regulo. Creo que Pero apoyo con dinero. Exactamente. Con dinero barato. Que crezcan, claro, para que crezcan estas partes. Hace un rato decíamos, hay empresas que desaparecieron y empresas fuertes porque no buscaron esa alianza. Hoy la CEPAL recomienda eso, Vero. Sí, porque aparte también vienen esas famosas empresas globales. Claro. Esas empresas globales desbaratan A las que no están fuertes, no se afianzaron. y ya no viene una empresa global y se acaba con las que están. Con lo que Pero está si ahí. hablamos de una unión entre el Estado con esas empresas privadas, pues pueden Y convivir. aquí tenemos un ejemplo. Dime. No, que tendríamos que buscar esa empatía, maestro, para que pudiéramos dar el ejemplo. Cualquier país latinoamericano pudiera trabajar con esa famosa empatía que nosotros, como México, no hemos podido arrancar, ¿no? Y empezar a fusionar para empezar a generar esa economía que tanto deseamos y buscamos. Decía hace un ratito, la CEPAL recomienda esa alianza, esa unión, sector privado Y sector gobierno. Sector público. Y los nuestros no lo han entendido. No han leído siquiera un rengloncito de lo que recomienda la CEPAL. Solos no pueden hacer nada. Obviamente el gobierno no se atreve a fabricar camisas ni nada. Yo estaba en París, en Francia, y hay un producto que le ponen el número 1. Y compraba en el hotel, fuimos a comprar jamón. Hace unos años. Y cuando me entero de que ese número 1 que se ve ahí, ese número 1 es productos que fabrica el gobierno francés. Alimentos, Eso es lo que indica. Así es. alimentos, lo fabrica el gobierno francés. Obviamente, seguramente lo que hace el gobierno es calidad, porque hay personas que no pueden consumir lo que hacen otras empresas privadas. Pero el gobierno produce alimentos. Obviamente, el gobierno mexicano no llega hasta por allá, lo que está haciendo es apoyar a las empresas con inversión. Decía Bolívar. Sí, hablábamos de esa parte que el Estado sea un rector, volviendo como especie de la economía mixta, dándole aval para el crecimiento de esas empresas locales, en contra de las empresas globales. Así debe ser para hacerle frente a lo que recomienda la CEPAL. Sí, Lo que recomienda. Hay un grupo, hay una empresa, pues lo conocemos nosotros, que vende, fabrica y se instala. Sí. Y con diferentes nombres y ahí... Pero más que aval, tendría que también poner parte de la inversión. O sea, que vean la credibilidad. Asociarse, ¿no? Sí, para que la credibilidad sea sana, ¿no? Y se vaya creciendo y vayan creciendo de manera conjunta, que ojalá se pudiera dar. ¿Por qué no se da? En otros países pues, tiene que darse también, o sea, tenemos que ver quién empieza a trabajar con este proceso, con esa nueva estrategia que permita despuntar todo ese tipo de problemas, ¿no? Incluso sobre todo esa economía, empezar a trabajarla para que empiece a crecer. Y la deuda que tiene la iniciativa privada en el mundo, el aval del gobierno. Yo revisaba las tablas de la deuda pública que el gobierno debe de 10 billones de dólares. Sí, Hay una columna en esas tablas donde está la deuda privada, lo que deben en el extranjero, compromisos, pero no te van a dar a ti por tu linda empresa lo que pides, ¿no? sino que quién tienes es el tomar. aval. Así es, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando, ¿no? Porque es muy fácil que cantidad quiebres estamos como hablando? empresa y lo que te di, ¿quién me lo paga? Aval, gobierno. Por supuesto. Esa parte creo que tienes razón, esa parte pudiera, no es que sea regresar a la economía mixta, No. Pero pudiera pero detonar. sí que el Estado fuera pues un Estado rector en cuanto a que diga las líneas que vamos a seguir para el crecimiento. O por lo menos esa alianza que recomienda la CEPAL y cómo marcamos la trayectoria. Ojalá y se pudieran entender y leyeran un rengloncito de lo que está viendo aquí de la CEPAL los empresarios mexicanos. Claro, exactamente. Porque están perdiendo, es como cuando amarra a dos animalitos, a dos burros, Estamos en el perdiendo extremo de la lía, ¿no? Uno jala para acá y el otro jala para allá. Sí. Y en medio tienen una cubeta de agua y nadie bebe nada porque siguen peleando, estirando Así es. el mercado de la lía, ¿no? Entonces, Así es. eso es lo que está pasando con los inversionistas mexicanos y con el gobierno. Hay que jala para su lado, se le han pasado jalándose el chongo, diciendo cosas y no están hay viendo que inversión. esté negocio enfrente. No hay inversión. O sea, No hay inversión. Esa es la parte que te digo que como esa empatía no la hay un divorcio
Esa Así la palabra es, una correcta. separación. Un divorcio separación. entre El gobierno. el gobierno y las empresas, los empresarios. Ya ves que las dos cámaras más importantes públicamente se han manifestado En contra. en contra de todas de las medidas. Pues, Pero ¿por qué no que ha inviertes? tomado. Por eso te digo, o sea, esa parte de que no inviertes es la parte que se está perdiendo. Así es. Te decía el ejemplo que te ponía. Uno jala para acá y el otro jala para allá. Así es. Y ahí tienen el negocio enfrente y se les está yendo el tiempo. Se les está yendo el tiempo. Las condiciones están perfectas en este momento para invertir. Entonces, para generar esa empatía, para generar esa inversión. Pero... 621 mil Buena millones de pregunta. dólares son los que se negocian en el TLC y no lo han visto todavía. También esa parte. Se hablan de 3 trillones, no sé cuánto es eso de dólares, de trillones, se estima en 5 años, hablando de dinero. Y están viendo, no ven el negocio, están polarizados los dos, jalando cada quien para su lado. Progresemos a América, por ejemplo, el caso de los países con mayor crecimiento. Vero, me decías tú un tema que veas por ahí. Sí, que tenemos que empezar a crecer, maestro. Y de los países, pues Paraguay está programado para crecer de manera significativa, 4 puntos. Entonces vamos a trabajar, o sea, en América Latina está ese proceso de crecimiento, está la intención de crecer. Es cuestión de que uno de nuestros países, maestros, detone la fórmula secreta para esa unión, amalgamar ese proceso que comentabas, maestro Bolívar, hace un momento, ¿no? de coexistir tanto la empresa, tanto el gobierno con la empresa privada, ¿no? Y ver cuál sería la mejor estrategia. Urge esa fórmula secreta que se presente en cualquiera de esos países de América Latina. Yo siento que arrancando, teniendo el ejemplo, teniendo ese esquema que funcione, vamos a empezar a ceder. México por lo menos va a empezar a ceder ese proceso, ¿no? Va a decir, Claro. bueno, funciona. Perfecto. Y esa parte de aprovechar los recursos que tenemos. Yo creo que Pero, sí, ¿no? o sea, si contamos con dos litorales, tanto para el Pacífico como el Golfo, pues ese recurso que nos lo regalaron, Claro. elevar la productividad en el campo, una de ellas, por ejemplo, Pudiera ser. los recursos que no aprovechamos en el sur. Así, además. O sea, creo que hay muchas maneras de poder Claro, salir. que hay Claro, que necesitamos de la iniciativa privada. Pues, volvemos al caso, ¿no? Es lo que estamos comentando. Así es, pues, Detonar esa economía en el sur sería, imagínense, trabajar con Centroamérica, ¿no? Y generar alianzas estratégicas que nos permitan detonar la economía del sureste, en el sur de nuestro país, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Ver en qué puntos pudiéramos ser, somos menos vulnerables y más aptos para esa inversión. Por ejemplo, en el caso yo veo aquí 3 países, regresando a la América, que son crecidos: República Dominicana, con 5, más de 5, igual que Nicaragua, igual que Panamá, luego Bolivia, con 4. Bolivia, a lo que voy yo, ¿por qué? No sé si podemos equiparar la economía del sureste con la economía de esos países dominicanos y demás. ¿En dónde está su fuerza de Dominicana para hablar del 5% o de Panamá del 5%? ¿En qué basan ellos esos porcentajes de crecimiento? ¿En qué se sustenta la economía de ellos, no? Tú debes decir a los chamacos de macroeconomía: quiero que saquemos los pilares o las columnas en que se sustenta la economía mexicana. Y sí, llegamos a una conclusión. En el caso de la industria automotriz, hablamos como de 10 industrias importantes. Y los servicios, ¿eh? Los servicios, Y los servicios, ¿verdad? Entonces llegamos a eso, una economía más diversificada a la nuestra. Sin perder. Vamos a ver en qué se sustenta la economía panameña para hablar del 5%, o la de Dominicana del 5%, o la de Bolivia con el 4 y tanto por ciento. Entonces hay que ver por qué, en qué está esto, ¿no? Porque si decimos crecen en ese porcentaje, ¿en qué ellos soportan su crecimiento? Su economía. Y su crecimiento, obviamente, Por ¿no? supuesto. Y su economía. Entonces, decía, por ejemplo, dime. yo conozco el caso de Perú. Perú no tiene mucho litoral. Ajá, Sin embargo, es el cuarto productor de la producción pesquera. imagínate. ¿No? O sea, está muy pequeñito. O sea, basa su economía. 3.6% crece Perú, 3 fíjate. Sí, en ese producto, ¿no? Así, en un espacio muy pequeño. Sin embargo, México, que cuenta con 2 litorales, su producción es mucho menor, ocupa el 7º lugar. El otro país más pequeño con menos, el 4º. Entonces, algo por allí no se está aprovechando o no se está atendiendo.
por eso no crece, ¿no? Lo que te decía y comentamos al principio, que, dos fuerzas importantes en que realmente se sustenta la economía nuestra y este país. La iniciativa privada y el sector gobierno. Vayamos cerrando el programa porque ya estamos en la recta final. Sí, cerremos esta parte. Sí, creo que ahora sí que los dos deben estar ligados, ¿no? Los dos deben estar necesitados. Yo estoy consciente de que no podemos crecer con programas sociales, necesitamos después la inversión porque ahí viene la riqueza, pero sí debe haber un entendimiento y también comprensión y justicia. Efectivamente, a lo mejor es que como ya me quitaste lo que yo tenía y estaba acostumbrado a ello, no permito que así siga, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esa parte... Berito. Pues las empresas a nivel Latinoamérica pues tienen que estar preparadas para esta transformación, para esta cuarta transformación en cuanto a tecnologías, ¿no? En cuanto a las nuevas modalidades de trabajo y las nuevas modalidades de negociación. Bueno, pues cerramos el programa. Un programa bastante interesante el día de hoy. Se nos fue el tiempo. Próximo martes estoy viendo aquí Aprendamos Economía. Agradecemos a los que están atrás de cámara, allá arriba, atendiendo nuestro programa. Felicidades, hasta pronto.